Bienvenidos todos, buenas tardes. Vamos a seguir en nuestras reuniones de encuentro mensual de inmunodeficiencias primarias. Hoy tenemos el gusto de presentar al doctor Luis Miguel Sosa Ávila. Es un gran colega, infectólogo pediatra, médico de la Universidad de Cartagena, pediatra de la Universidad Industrial de Santander, infectólogo pediatra de la Fundación Centros de Estudios Infectológicos FUNCEI de Buenos Aires, Argentina. Luis Miguel es profesor, ¿me escuchan bien? Es coordinador del Servicio de Infectología Pediátrica del Hospital Universitario de Santander con la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga, y está vinculado también como infectólogo pediatra y coordinador del programa de control de infecciones de la Clínica Materno-Infantil de San Luis, y pues tiene adicionalmente una maestría en actualización de VIH que se hace del Ministerio, patrocinado por el Ministerio de Salud de Colombia, con el Ministerio de Salud y Consumo de la Universidad Carlos III de España, y ha trabajado también en esa área. Como todos los infectólogos, le encantan las inmunodeficiencias primarias o los defectos de errores innatos del sistema inmune. El doctor Sosa nos va a hablar hoy con un caso clínico inicialmente sobre trastornos de adhesión leucocitaria, un caso que sé que nos va a enseñar mucho y a todos les va a ilustrar cómo podemos enfrentar este tipo de casos y cuándo pensar. Entonces, bienvenido Luis Miguel, esta es tu casa y puedes comenzar. Yo voy a cerrar mi cámara y mi micrófono, y todos los que están hoy, bienvenidos y también invitados a que cuando quieran presentar casos interesantes o difíciles o que necesiten también compartirlos. Estamos de verdad, la Fundación Cardioinfantil, con el Servicio de Comunicaciones, Educación Médica y la Universidad del Bosque, pues con mucho gusto tenerlos en este espacio que queremos que siga. Muchas gracias. Bienvenido, Luis Miguel. Bueno, les decía que convenimos con Marta a presentar este caso, que aunque fue de hace algunos años, es muy ilustrativo para lo que queremos, que es aprender a sospecharlo y mejorar la sensibilidad en el enfoque de estos pacientes. Decíamos que si yo tengo una población aproximada de 1 millón de habitantes, con la prevalencia que nos reportó el Grupo de Inmunodeficiencias Primarias de Medellín, en el reporte que está en el 2018 en la revista Alergia de México, esperaríamos 200 casos de inmunodeficiencias primarias. Y si miramos qué cantidad podríamos esperar de trastornos relacionados con los fagocitos, entonces de esos 200 casos podríamos esperar alrededor de 9 casos relacionados con defecto de la fagocitosis. Y de esos 9 casos que pudiéramos esperar, puede que se trate de neutropenias congénitas o de trastorno de la adhesión leucocitaria o defectos de la actividad microbicida, dentro de los que están la enfermedad granulomatosa crónica. Eso es como para que entendamos un poquito que aunque lo infrecuente de que existe y que necesitamos tener un alto índice de sospecha. También es muy claro que vemos un número creciente de identificación de trastornos genéticos. En la gráfica de la izquierda se ve cómo cada vez se aumenta el número de defectos genéticos, a tal punto que esto que aparece como tabla 5 corresponde a los trastornos de los fagocitos. Hasta hace 2 años habían identificado 38 defectos genéticos, y en el último año se identificaron 3, sumando 41 defectos genéticos, todos relacionados con los fagocitos. Vamos entonces a hacer la presentación del caso. Es un caso que
se nos presentó en un ingreso hospitalario en mayo del 2015, habiendo nacido el 21 de diciembre del 2013. En ese momento tenía 17 meses, femenina, y llegó a nuestro hospital de referencia procedente de Arauca. ¿Cuál era el motivo de consulta? Tenía infecciones en la piel que habían respondido poco al tratamiento que se le había dado y tenía una sospecha de sepsis, dado un recuento leucocitario muy alto. En esta última consulta, la paciente cuando llegó al hospital tenía fiebre de 6 días de evolución y unas úlceras inflamatorias en la región inguinal que habían sido tratadas inicialmente con amoxicilina ambulatorio, pero por la persistencia de la fiebre, de las lesiones de piel ya descritas y adicional a eso que tenía unas lesiones vesiculares en las piernas, pues obviamente la madre reconsulta. Y en ese momento tenía 51.000 glóbulos blancos reportados en el hemograma de ingreso, con todo anemia también tenía, plaquetas de 330.000 y tenía una ecografía de tejidos blandos que mostraban una adenitis inguinal izquierda. Dentro de los antecedentes quizás llame la atención la caída del ómfano al 8º día, todo lo demás está dentro de los límites normales y ahora me voy a permitir hacer algunas precisiones en relación con las intercurrencias infecciosas que presentó, que la he listado de esta manera como para que tengamos una claridad de las condiciones que presentó. Entre el 5º y el 10º día de vida, lo primero que hace es una onfalitis con una celulitis de la pared abdominal, que en un principio pensaron que se trataba de una enterocolitis necrotizante, dado el aspecto inflamatorio que tenía la pared intestinal. De ese no se tienen los datos de los glóbulos blancos ni los datos microbiológicos. Al 45 días de haber nacido, la paciente presenta de nuevo una onfalitis no supurativa. La madre manifiesta que tenía una secreción serosa y en ese momento tenemos el primer reporte de hemograma que nos habla de 45.000 glóbulos blancos. A los 3 meses presentó una otitis media supurativa con mastoiditis, con aislamiento de pseudomonas y aquí ya empezamos a ver cómo tenía 116.000 leucocitos. Hasta este momento, todos estos datos no habían llamado la atención de donde había sido atendida en el primer nivel de atención. Luego presentó un impétigo buloso con neumonía cuando tenía 6 meses de vida. En ese momento no tenemos los datos de los glóbulos blancos reportados en el hemograma, pero en el 7º mes nos consultó a nosotros, fue remitido de Arauca y ahí tenía celulitis en varias partes del miembro inferior derecho, en 2 sitios y además tenía unas lesiones tipo ectima. Además se complicó con una neumonía. En ese momento tenía 88.000 glóbulos blancos. En ese momento, cuando ingresó allí, tuvo una complicación que fue un hidrotórax derivado de la colocación de un catéter venoso central y en ese momento también hizo un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, del cual no tenemos un aislamiento en los hemocultivos y tenía 96.000 glóbulos blancos. En ese momento, dada la cantidad de infecciones recurrentes que tenía en los primeros 8 meses de vida, se le hicieron los niveles de inmunoglobulina, los cuales reportaron todos normales. Ante la probabilidad de que tuviéramos algo más, se le pidieron recuentos linfocitarios que también estaban dentro de límites normales, CD3, CD4 y CD8. Hacia el 10º mes tenemos una infección intestinal de salmonela. Hacia el mes número 15 de vida, una celulitis en hombro y cuero cabelludo, donde se aisló estafilococo aureus de la secreción del absceso. Además, en ese momento presentó aftas recurrente en número de 3. Era la segunda oportunidad que tenía aftas y durante todo ese periodo tuvo esas aftas en cavidad oral. A los 16 meses también presentó fiebre y unas úlceras en vagina, las cuales manejaron en el primer nivel de atención. Y en esta que es la última intercurrencia, cuando ingresó tenía 116.000 glóbulos blancos y tenía las lesiones a nivel de la región inguinal, que son estas, son unas lesiones que le dan el aspecto como de un ectima, con mucho componente inflamatorio, pero lo que más nos llamaba la atención era que esas lesiones no hacían pus, hacían una secreción serosa muy escasa, pero en ningún momento formaba pus.
Con todo eso, pues la paciente la consideramos como una lactante con una desnutrición moderada, que tenía un síndrome de infección recurrente anormal de inicio muy temprano, entre la primera y la segunda semana de vida, que esos episodios infecciosos eran predominantemente en piel, sin formación de pus, algunos de ellos con complicaciones tipo neumonía, y que también había presentado un episodio gastrointestinal por salmonela, lesiones aftosas recurrentes en cavidad oral y lesiones asociadas a la caída del ónfalo, como eran las onfalitis que presentó. En todos los episodios infecciosos había presentado una reacción leucemoide con glóbulos blancos entre 45.000 y 110.000 con neutrofilia entre 70 y 90%. Entonces, con esta situación, pues nos dimos a la tarea de estudiar el caso, de revisar la literatura y coincidencialmente con esa búsqueda de casos dentro del laboratorio de hematología, en el Hospital Universitario de Santander se estaban estandarizando algunos procedimientos del citómetro de flujo y en el cual estábamos participando pues por nuestro interés con las inmunodeficiencias primarias y la posibilidad de que pudiéramos desarrollar pruebas allí. Fue entonces cuando con el personal que estaba allí y dado que teníamos algunos reactivos, entonces logramos hacer el recuento de la expresión de los receptores CD11 en la superficie de los glóbulos blancos en dos tipos de muestra. Uno en una médula ósea que fue solicitada por el Servicio de Hemato-Oncología Pediátrica y realizaron ellos, y lo otro en una muestra de sangre periférica. Y en ambas la sorpresa que nos llevamos es que había una deficiencia en el número de fagocitos que tenían la expresión de los receptores CD11. Todo esto iba en relación con la probabilidad de que se tratara de un déficit de adhesión leucocitaria, dada la frecuencia, podría tratarse del tipo 1. Y fue así como nos comunicamos directamente con el laboratorio de inmunodeficiencias en Medellín, y allí entonces se le hizo la expresión del CD18 en leucocitos CD45, lo que nos reportó una notable disminución de 0.62 en los leucocitos totales, y en donde se ve una desviación a la izquierda en el caso de este paciente que demostraba ya la deficiencia de ese receptor CD18, que en un momento vamos a comprender un poquito más este diagnóstico para qué sirve. Con estos datos, la paciente fue remitida al grupo de inmunodeficiencia, al Hospital Pablo Tobón Uribe, para realizársele entonces un trasplante de médula ósea, el cual después de muchas luchas con las EPS, ustedes saben cómo funciona nuestro sistema de salud, logramos la remisión, se le hizo el trasplante, el donante fue una hermana que en ese momento tenía 11 años de vida, y se logró un trasplante que fue exitoso con un engraftment alrededor del día 10, sin complicaciones infecciosas. Esa fue como la primera parte de la evolución de esa niña en relación con el trasplante. Entonces, con base en eso, con Marta acordamos que era muy importante el que entendiéramos un poco para poder sospechar esto que son los trastornos o las deficiencias de la adhesión leucocitaria. Entonces, necesitamos entender un poco cómo funciona esto de la fagocitosis y la inflamación. Normalmente los neutrófilos que se encuentran circulando a través de la vasculatura sanguínea necesitan hacer un fenómeno de acercamiento a las células del endotelio y mostrar que tienen una cierta afinidad con ellos para posteriormente activarse, y luego de esa unión se puede generar entonces la diapédesis para que esos neutrófilos salgan a esos sitios periféricos en donde necesitan hacer su acción, fagocitando a las bacterias y a los microorganismos que se encuentren allí. Los déficits de adhesión leucocitaria se caracterizan porque este proceso de adhesión del neutrófilo al endotelio no se puede dar, y por tanto ellos no pueden hacer este efecto de migración. Entonces, ¿qué tenemos? Muchos leucocitos acumulados a nivel de la vasculatura y ningún leucocito que pueda llegar a los tejidos periféricos. Entonces, esto ya nos genera una serie de problemas que podemos ver desde el punto de vista clínico y que nos explicarían, por ejemplo, las reacciones leucemoides que tienen estos pacientes y la no posibilidad de formación de pus.
¿Y esto por qué sucede? Normalmente, para que ocurra este proceso, se necesita que en primera instancia se unan las selectinas con unas moléculas que se encuentran en los fagocitos. Perdón, los fagocitos contienen la selectina y con unas moléculas que tienen acá también que son selectina, y que posteriormente esa unión implique otras dos moléculas que son las integrinas y las inmunoglobulinas. Y una vez se produzca digamos, esta unión, es que va a hacer posible la producción de la diapédesis con el paso del neutrófilo a los tejidos periféricos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este momento? Que la alteración en la adhesión leucocitaria tiene que ver con estas moléculas que unen el neutrófilo con las células endoteliales. Si queremos entrar un poco más en detalle en las bases moleculares de la adhesión leucocitaria, de este lado está representada la membrana citoplasmática del endotelio y de este lado está representada la membrana citoplasmática de los polimorfonucleares. Y lo que vemos son cada uno de los receptores que actúan y que se unen para que este proceso de adhesión leucocitaria se pueda dar. Notamos que del lado de los polimorfonucleares están, por ejemplo, la integrina y la selectina. Y estos son dos moléculas importantes porque es la que nos permite clasificar a los trastornos de adhesión leucocitaria en tipo 1, tipo 2. Les agradezco que apaguen los micrófonos, verifiquen que estén silenciados para que no haya interrupción. Entonces, con esto, los trastornos o deficiencias de la adhesión leucocitaria se clasifican en tres tipos: el tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo 1 tendría que ver con un déficit en las integrinas. El tipo 2 tendría que ver con un déficit en las selectinas y el tipo 1 tendría que ver con otro tipo de déficit que puede ocurrir en las integrinas. El más frecuente de todos estos es el tipo 1, que es más o menos el 90-95% de todos los trastornos por déficit de adhesión leucocitaria. Entonces vamos a dedicarnos un poquito a esto, aunque después vamos a hacer un enfoque diferencial de los otros dos trastornos. Si nosotros miramos la molécula de la integrina, se expresa como dos cadenas, una cadena alfa y una cadena beta. La cadena alfa es conocido como el receptor CD18 y la cadena beta, el CD18 es la cadena beta, y esta cadena beta se puede unir con una cadena alfa que se llamaría el receptor CD11A o el CD11B o el CD11C, y dependiendo de la cadena alfa, así va a tener una función muy específica dentro de ese proceso de unión del leucocito con el neutrófilo, y va a tener que ver también con la expresión en algunas células. Algunas se pueden expresar en los linfocitos, otros se pueden expresar en todos los leucocitos y otros se pueden expresar solamente en los neutrófilos. Eso es lo que nos daría entonces las características o las bases moleculares de las deficiencias de la adhesión leucocitaria. Si ustedes recuerdan, yo les dije que nosotros en el primer estudio de fenotipificación de citometría de flujo que se le hizo a la paciente, lo que se notó fue una disminución en la expresión de los receptores CD11. Entonces ya nosotros con esto teníamos una idea de que alguno de estas moléculas estaba deficientemente expresada, y posteriormente en el laboratorio de inmunodeficiencia de Medellín logramos también que por citometría de flujo nos reportaran que había una disminución del receptor CD18 que corresponde a la cadena beta, con lo que veíamos que era una forma muy grave porque estaban comprometidos estos dos receptores que no se expresaban y por tanto era la responsable de que no hubieran esos fenómenos de adhesión leucocitaria. Entonces, con todo esto, ¿qué aprendimos y qué es lo que tenemos que sacar de estos casos que nos enseñan mucho? Lo primero es cuándo sospecharla. Entonces, lo más importante es que se presenta como un síndrome de infección recurrente anormal. ¿Cuáles son los órganos o los tejidos que más se afectan? La piel, el tracto respiratorio, intestinal y perianal. Si recordamos muy bien, cuando un paciente tiene quimioterapia y hace neutropenia, esos son los
órganos blancos que más frecuentemente están comprometidos y en los que semiológicamente nosotros nos enfocamos. Eso como para que mnemotécnicamente nos acordemos de cuáles son los órganos comprometidos. ¿Qué otra característica tienen estas infecciones? Que generalmente no tienen pus y tiene un aspecto necrotizante, pero es necrotizante a nivel superficial. A diferencia de las infecciones necrotizantes de piel, que son mucho más profundas, estas que son causadas por anaerobios, gérmenes, en el contexto de las fascitis necrotizantes. Y hay otra cosa importante y es que siempre que podamos hacer aislamiento microbiológico, vamos a ver que el estafilococo aureus es un germen involucrado y se pueden presentar algunos gram negativos como causante de estas infecciones de piel. ¿Qué otra cosa es importante? Fisiopatológicamente se presenta una disregulación del eje de la interleuquina 23 y la interleuquina 17, que clínicamente se va a expresar como un fenómeno de hiperinflamación con periodontitis. En el caso de la niña se expresó como aftas, como lesiones a nivel de cavidad oral. También puede haber separación tardía del ónfalo, o sea, la caída del ónfalo en forma tardía. Recordemos que es un elemento importante y una señal de que puede haber una inmunodeficiencia, pues se trata precisamente de esta. Y que también haya un deterioro en la cicatrización de heridas, o sea, como que tarda mucho más tiempo y no lo hace de una forma muy eficiente. Entonces, ese es el segundo grupo de condiciones que nos ayudan a sospechar estos trastornos de la adhesión leucocitaria. ¿Qué más vamos a encontrar? Alteraciones en los leucocitos. ¿Y cuáles son? Neutrofilia moderada aún en ausencia de infección. Y cuando aparece la infección, entonces vamos a tener incremento entre 5 y 20 veces los valores normales con verdaderas reacciones leucemoide e hiperleucocitosis que nos orientarían a que se trate de alguna de estos problemas y que se acompañan de neutrofilia muy superior a 70, 80 o 90%. A veces linfocitosis leve. Y hay una cosa importante y es que a veces cuando trabajamos en conjunto con los dermatólogos y digamos el aspecto de la lesión nos dice, bueno, hagámosle una biopsia a este niño, lo que vamos a encontrar es ausencia de infiltrado neutrófilo en los tejidos. Y eso es una cosa importante porque tenemos muchos leucocitos en sangre periférica, pero ausencia de los neutrófilos en la biopsia de los tejidos de estas lesiones inflamatorias, que es lo que uno debería encontrar. Entonces lo que dijimos, bueno, tenemos una infección recurrente con predominio a nivel de piel. ¿Cuál sería el diagnóstico diferencial que tendríamos que tener en cuenta? Entonces empezamos a revisar la literatura. Hay alguna literatura iraní, de estos países de la India, etcétera, en donde son muy llamados a hacer un monitoreo de estas inmunodeficiencias. ¿Y qué nos encontramos? Que en las revisiones que hicimos, nos decían, bueno, las infecciones de piel son frecuentes en inmunodeficiencia humoral, en inmunodeficiencia combinada, y luego si pensemos en los déficits por fagocito. ¿Y cuál es la razón? Primero, que los déficits humorales son mucho más frecuentes dentro de las inmunodeficiencias primarias y que tendríamos la opción de brindarle un tratamiento, como es el uso sistemático de las inmunoglobulinas, y también tendríamos que descartar que tuviera una inmunodeficiencia combinada porque se hace necesario un abordaje rápido, dado que muchos de estos cuadros pueden ser severos. Precisamente con esta paciente lo primero que hicimos fue hacer una evaluación de la inmunidad humoral y tenía todos los niveles de inmunoglobulina normales, y luego evaluamos la inmunidad celular y estaban todos normales, con los cuales digamos que en un principio y con base en ese análisis cuantitativo descartábamos entonces esas condiciones iniciales. Por eso nos abordamos hacia la posibilidad de alteraciones en los fagocitos. Aquí les traigo algunos digamos, lo reportado en la literatura, cómo son las lesiones en piel, y voy a hacer énfasis en algunas como para que las tengamos presentes. Las infecciones relacionadas con la caída del ónfalo pueden asumir esta forma gravísima
con un aspecto necrotizante no purulento y que cualquiera podría pensar que se trata de una enterocolitis, dado toda esta apariencia inflamatoria de la pared abdominal. Pero también puede tener este aspecto que es no tan catastrófico como esto en la observación, sino un aspecto de esto y que puede aparecer entre 1 y 2 meses después de haber nacido el niño. O sea, estamos hablando de que tienen a veces caída tardía del ónfalo y que posterior a la caída tardía van a empezar con esta onfalitis, que es mucho más que onfalitis porque miren hacia dónde se extiende esta celulitis de pared abdominal. Las infecciones de piel generalmente tienen este aspecto, que es un aspecto no purulento, con necrosis a nivel de la parte más superficial de la piel, pero con mucho componente inflamatorio. Y cuando van cicatrizando va teniendo este aspecto. Y este aspecto es clave porque a nosotros nos recuerda cuando teníamos estos impétigos bulosos que formaban estas ampollas grandes y que luego de que se esfacelaban, de que se rompía la ampolla, podíamos mirar una superficie con este aspecto. Pero la cuestión es que esto no es cuando se rompe la bula, sino es más tardío. En este caso es un caso de que tiene alrededor de 3 a 4 semanas después de haber tenido la infección de piel y en la que no vemos una cicatrización, digamos, eficiente, sino que va generando este aspecto. Y bueno, aquí vienen algunos aspectos diferenciales con los otros dos trastornos de adhesión leucocitaria reportados, que es el tipo 2. En el tipo 2 hay un déficit en el metabolismo de la fucosa o de la fucolización, dado que la selectina tiene una parte carbohidrato, entonces hay una alteración allí en esa porción. Y estos pacientes tienen un fenotipo muy característico, tienen alteración del crecimiento con talla baja, con fallo de medro, y desde el punto de vista de las malformaciones cefálicas tienen microcefalia, atrofia cortical, retraso motor con hipotonía muscular, con mucho deterioro cognitivo, y hay algunas anomalías esqueléticas. Y desde el punto de vista de las malformaciones craneofaciales vamos a tener este puente nasal deprimido, un aumento de la distancia entre los dos cantos y estos defectos a nivel de las manos con los dedos pequeños. Entonces, si nosotros tenemos infecciones recurrentes de piel con leucocitosis muy marcada y adicionalmente tenemos algunas malformaciones craneofaciales con alteración neurológica, entonces digamos que ahí nos enfocaríamos hacia un déficit de adhesión leucocitaria tipo 2. En el caso de la tipo 3, que es menos frecuente, digamos que qué cosas nos ayudarían a pensar, además de las infecciones de piel y la leucocitosis, que cuando se evalúan la radiografía de tórax, la radiografía de huesos largos, se van a encontrar fenómenos de osteopetrosis. Y cuando se revisan el hemograma, que el hemograma generalmente se hace y a veces se hace seguimiento de ese hemograma debido a que presentan complicaciones hemorrágicas y no complicaciones hemorrágicas leves, sino hemorragia cerebral, hematuria, melena, petequias. Y los hallazgos son muy similares a lo que se encuentra en la tromboastrenia de Glassman. Entonces, hallazgos hemorrágicos y hallazgos sociotipo osteopetrosis nos orientarían hacia un trastorno de adhesión leucocitaria tipo 3. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer un análisis. Y como dentro de los trastornos de la alteración de fagocitos, lo más frecuente es que haya una enfermedad granulomatosa crónica, tenemos que hacer ese primer análisis que nos permita establecer diferencia entre las condiciones infecciosas de una y de otra. Entonces, en el caso de las infecciones recurrentes, y relatamos generalmente la enfermedad granulomatosa, que son bacterias catalasa positivo, como el estafilococo aureus, hongos. Dentro de los hongos tenemos el aspergillus como el más importante de todos, y dentro de las bacterias no olviden que también tenemos Serratia, Entonces, cuando veamos esta constelación de microorganismos, vamos a pensar más en enfermedad granulomatosa que en déficit de adhesión leucocitaria. Microbiológicamente vamos a pensar acá cuando tengamos estafilococo aureus y salmonella. Entonces, ya aquí nos marca una diferencia. La otra es que si bien algunos de los
sistemas alterados van a hacer lo mismo, por ejemplo, neumonía, abscesos a nivel subcutáneo. Es importante que la enfermedad granulomatosa crónica vamos a poder tener localizaciones a nivel de hígado y a nivel de ganglios linfáticos en forma de adenitis supurativa y también osteomielitis. Mientras que acá estos compromisos no son tan marcados como en el caso de la enfermedad granulomatosa crónica. Entonces, ya con esto podemos hacer la diferenciación. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Que para poder definir si se trata de un déficit de adhesión leucocitaria, tenemos acá un posible diagnóstico si tenemos la clínica, si tenemos la leucocitosis, pero si nosotros logramos hacer una citometría de flujo, podemos marcar o podemos detectar el déficit de CD18 y con eso hacemos un diagnóstico probable. Y obviamente el diagnóstico definitivo va a ser cuando tengamos ya la identificación de el daño que hay a nivel genético y a nivel molecular. Entonces, los dos pilares del diagnóstico, ¿cuáles son? La evaluación y el seguimiento del hemograma, en donde tengamos bien claro cómo se comportan los leucocitos con cada una de las intercurrencias infecciosas y en situación basal, y esto ya nos está dando una idea del problema que hay. Y adicionalmente a eso, el primer recurso es un recurso que puede estar mucho más a la mano, que es la citometría de flujo, teniendo en cuenta que lo que vamos a solicitar es CD18 para medir la expresión de la subunidad beta de esta integrina, pero también nosotros pudimos hacerlo a través de la detección del CD11, que era en ese momento lo que teníamos disponible. ¿Cuál es el tratamiento? Entonces, el tratamiento va a depender de cómo hagamos la clasificación de este paciente. La clasificación se hace con base en la severidad de las condiciones infecciosas, la dificultad que tengamos en los tratamientos antibióticos y la velocidad con la que van ocurriendo estas infecciones. Entonces, hay un fenotipo leve o moderado. Y en este caso, digamos que es lo que hay que hacer, un tratamiento antibiótico agresivo, en donde siempre debemos tener en cuenta el tratamiento contra Staphylococcus aureus y basado en la epidemiología local y en la presencia del SAN-R, también tendríamos que hacer una adecuación a ese tratamiento antibiótico. Tener claro que la higiene bucal es supremamente importante para controlar la periodontitis, con visitas regulares también al odontólogo con el ánimo de prevenir estas infecciones bucales que podrían generar un estado hiperinflamatorio a nivel de las encías. Estos pacientes pueden recibir las vacunas de rutina, incluidas las vacunas de virus vivo, y hay una cosa importante que cuando tengamos estos fenómenos inflamatorios, como la periodontitis o la cicatrización sea muy marcada, muy alterada, pues tenemos un anticuerpo monoclonal que es el ustekinumab, que actúa sobre la subunidad P40, que es común a la interleuquina 2 y a la interleuquina 23, y en esos casos mejoraría estas dos condiciones. Entonces es muy específico para cuando tengamos esas dos condiciones, la de las aftas y la de cicatrización deteriorada. Cuando ya tenemos un fenotipo grave, como es el caso que teníamos con esta niña, recordemos que teníamos 17 intercurrencias infecciosas en los primeros 17 meses de vida, casi que cada intercurrencia infecciosa era mensual la periodicidad y digamos que la recuperación era de solo 2 semanas porque casi todas demoraban 2 semanas. Entonces, esto hacía que la niña tuviera un fallo de medro muy marcado y esto nos llevó a clasificarla como un fenotipo grave y fue cuando entonces con el grupo de inmunodeficiencia de Antioquia logramos entonces indicar el trasplante, hacer la lucha. ¿Y qué información hay al respecto en relación con el trasplante en estas situaciones? Se han seguido, en este caso este es un reporte de 36 niños seguido en 14 centros entre el 97 y el 2003, miren la fecha, estamos hablando de que es una fecha muy anterior a toda la ocurrencia de este caso. Después de esto han aparecido varios reportes de la importancia del trasplante en este tipo de condiciones y en un seguimiento a 5 años que lograron establecer que había una supervivencia de 75%, con una supervivencia diferencial en haploidénticos de 52% y de 82% cuando era en familiares y en no relacionados.
La terapia génica es una terapia que aún está experimental y que por tanto la herramienta es esta. ¿Esto a qué va? A que es importante hacer la identificación precoz de estos pacientes para que podamos brindarle lo más pronto posible un tratamiento en los casos de fenotipo grave, tal y como nos lo reporta la literatura. Entonces, el mensaje para llegar a la casa, pues se requiere un alto índice de sospecha cuando se presentan infecciones recurrentes de piel y alteraciones en el recuento de leucocitos. Entonces, tener muy claro, si tenemos leucocitosis, vamos a pensar en déficit de adhesión leucocitaria, y si tenemos hacia abajo y es recurrente, vamos a pensar en las neutropenias. Entonces, son dos tipos de trastorno fagocítico, pero obvio que en primera instancia tenemos que descartar todas las causas secundarias de leucopenia, de neutropenia y de leucocitosis o de reacción leucemoide. El segundo mensaje para llevar a la casa es que la inmunotipificación por citometría de flujo, que pudiera estar muy al alcance de nosotros, es muy útil en el abordaje diagnóstico de esta y de otras patologías, pero sabemos que en la mayoría de los hospitales de tercer nivel hay un citómetro de flujo. De pronto lo que hace falta es estimular un poquito más a quien lo maneje para que no solamente haga CD3, CD4 y CD8, sino que lo retemos en la medida en que solicitemos los exámenes que necesitamos, que muchas veces no lo pedimos es porque no sabemos qué es lo que tenemos que pedir, pero entonces trabajar a dúo con ellos nos da un buen rédito de aprovechamiento del recurso. Y obviamente el tratamiento depende del fenotipo de severidad y en los casos graves es necesario el trasplante de médula ósea. Entonces, este es en memoria de Selena. La niña, después de habérsele hecho el trasplante, falleció por complicaciones de hipercoagulación, dado por el no suministro de enoxaparina por parte de la EPS. Entonces, es increíble que después de haber invertido una gran cantidad de dinero, que hayamos luchado tanto, sucedan estas cosas. Entonces, la madre nos autoriza la publicación de la foto y pide que precisamente casos como el de ella, los reportemos, lo informemos a los médicos precisamente para que aprendamos y otros niños se puedan beneficiar de lo que Selena en un principio se pudo hacer, pero que luego, por este sistema tan perverso, la perdimos. Entonces es una dedicatoria para ella y para esta mamá luchadora que desde los 6 meses, cuando la vimos por primera vez en el hospital y le planteamos la posibilidad de inmunodeficiencia, ella siempre luchaba precisamente porque la remitieran para continuar los estudios. Y miren que después de un año fue que logramos hacer todos estos estudios, después de un año de ese primer encuentro que tuvimos con ella, porque el sistema es así de perverso. Desde Bucaramanga y desde la Universidad Industrial de Santander, un saludo entonces muy especial y muchas gracias a Marta por la oportunidad de compartir este caso. Entonces quedamos abiertos a las preguntas, inquietudes y comentarios que puedan haber. Muchísimas gracias, Miguel, por este caso tan ilustrativo, interesante, triste, pero que de pronto pues lo importante es que nos abra los ojos para reconocer este tipo de condiciones y se pueda hacer tempranamente una intervención. Quiero dar, a ver quién preguntas, aquí alguien quiere participar, preguntar, si no yo le consideraría una pregunta. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta antes de lo que yo pueda preguntar ahorita? ¿Está Julio César? Sí, aprovechemos que está Julio César porque digamos que aquí es muy importante el trabajar en equipo con un buen laboratorio y tener la posibilidad no solamente de pensarlo clínicamente, sino de llegar a hacer diagnósticos en una forma muy rápida. No sé, Julio César, ¿qué quieras aportarnos en este momento? No, que como lo hablaba yo hace poco, primero que todo, muy buenas tardes, que no me pude conectar desde el principio porque estaba en consulta. Entonces, no, primero que todo, aprovechar el espacio que hay para conocer estos casos que son muy interesantes. Y segundo, que seguimos en lucha para que
aquellos que no tienen muchas veces régimen contributivo, sino que son de subsidiado, puedan tener la misma atención de calidad que tienen otros pacientes en otras EPS. La diferencia en el sistema es inconcebible, y estos son los casos que hay que mostrarle no solamente a los aseguradores, sino también al ministerio, y cuando nos se reúna uno, a decirle cómo es que el sistema pierde estas oportunidades de hacer realmente tratamientos efectivos por la demora, por la traba administrativa, por las dificultades que no son las que uno esperaría en cualquier otra parte, en un país desarrollado, en donde la dificultad es encontrar el donante, y aquí el problema es todo lo relacionado para mantener al paciente vivo. Y no es el único, no es el primer caso que tenemos así. Yo recuerdo muchísimo que cuando hicimos el único casito que tenemos de terapia génica en SCID, también nos pasó lo mismo, que llegó a Colombia y no le dan la inmunoglobulina. Entonces uno no entiende cómo es que logramos hacer semejante esfuerzo para después aquí sucumbir ante algo que debería ser de rutina y fácil de solicitar. Muchas gracias. De verdad que es importante llamar la atención. Yo quisiera, no sé, no veo desde aquí porque estoy como estoy en la cardio todavía, no veo quién está levantando las manos. Si hay alguien que quiere participar y preguntar o dar un aporte, como lo escuchamos. Quizás si no veo a nadie levantando la mano desde donde yo veo, creo que este es un caso que ilustra cómo hay que sospechar cuando se juntan diferentes anormalidades, no solamente manifestaciones, pues las manifestaciones clínicas aquí son muy llamativas. Es un niño que consultaba, una niña que consultaban frecuentemente por procesos infecciosos de piel y con compromiso a nivel oral, con una reacción leucemoide realmente que si a mí la primera vez se me presenta, yo quiero descartar leucemia, ¿no? No algo proliferativo. Y si es no tan severo, pensaría también inicialmente hasta en descartar enfermedad granulomatosa crónica, más si de pronto fuera un niño. En este caso de niña uno empieza a decir, no, esto no me cuadra. Además, como dijo Luis Miguel, característicamente no tiene como un compromiso más profundo a nivel de abscesos en órganos ni linfadenitis supurativa, más bien sin supuración. Y pensando en estos defectos y mirar atrás la historia. Me parece que es un caso muy interesante y por eso yo lo conocí antes de que lo llevaran a trasplante. No sabía el desenlace, muy triste que haya terminado después de tanto esfuerzo en esto, pero pues es a invitarlos a pensar en este tipo, digamos, en siempre sospechar que hay algo que tiene que tener una explicación para poder afrontarlo y llegarle con el mejor manejo posible. ¿Alguien quiere? No sé si está ahí. Marta, yo quisiera hacer énfasis en que infecciones recurrentes de piel en niños muy pequeños no solo se trata de una colonización intensa que pueda haber en la familia. Revisemos bien esos hemogramas y miremos por qué algo más puede estar pasando. Y en esas infecciones de piel mirar otras características que no miramos, como el aspecto necrótico, como la ausencia de pus, etcétera, porque nos pueden, la temperatura, el tener a veces abscesos fríos también nos orientan a otro tipo de trastornos, pero son cosas que se nos salen del patrón normal y eso nos tiene que alertar. De acuerdo. ¿Alguno de los inmunólogos está por ahí adicionales que quiera compartir? Han tenido pacientes yo nunca he tenido, creo que una sola vez pensé en esa posibilidad, pero el paciente falleció tempranamente en el periodo neonatal y no alcanzamos. Le pedimos la citometría, pero no alcanzamos realmente a hacerla. Y pensamos porque hizo una hiperleucocitosis con una sepsis fulminante por estafilo y pensamos que pudo haber sido esto, pero no lo pudimos comprobar.
¿Alguien ha tenido la experiencia de tener algún paciente similar? Bueno, no sé, creo que... Marta, yo quería decir que, mira, que es que yo llevo muchísimos años viviendo aquí en Estados Unidos y yo nunca he visto eso, nunca he tenido un paciente ni en residencia, ni en práctica privada, ni ahora como infectóloga. Y yo quería preguntarle al doctor Luis la experiencia que él tiene en Colombia con estos pacientes, que es grande, pequeña, o cómo es, porque es que él dice que infecciones recurrentes y eso, pues muchos niños así, pero yo nunca he tenido pacientes así. Pues mira, yo he tenido dos casos, este y otro que lo pensamos que tenía, pero tenía una expresión disminuida de los CD18, o sea que se estaba comportando como un fenotipo leve. Son los únicos que yo he tenido. Habría que preguntarle a Julio dentro del reporte que ellos hacen a la CID si ha tenido más casos de estos, a ver qué nos cuenta. Julio. No, mira, nosotros acá en Medellín, de mi memoria, porque no la tengo acá pues reciente, pero recuerdo, tuvimos también un caso que lamentablemente cuando vamos a evaluarlo fallece de un día para otro. O sea, cuando nos lo piden de urgencia, vamos a hacer la valoración con José, y era un paciente que era muy característico porque tenía casi 13 molecogramas y todos eran de 45, 60, 80, una cosa muy, muy fuerte, con infecciones. Nosotros lo sospechamos, se pidió la citometría y el niño fallece casi que de un día para otro. O sea, el otro día fuimos y ya había sucumbido el niño. Fue una cosa muy, muy agresiva. Entonces no alcanzamos obviamente a hacer diagnóstico en ese niño y la familia estaba muy golpeada y se nos permitió hacer nada más. Entonces, de esos de los casos que yo recuerdo, y creo que uno más, pero no me da la memoria porque fue hace muchos años. Entonces, de lo que yo me acuerdo en los reportes que hemos hecho nosotros. Gracias. Ahí Marta se presenta, por favor. Sí, buenas tardes. Marta Africano, soy neonatóloga en Bucaramanga. Luis Miguel, en la UCI neonatal no es infrecuente ver sepsis con reacción leucemoide en prematuros. Desde la primera, deberíamos sospechar estos casos y estudiarlas. Y dos, el ónfalo, ¿hasta cuánto se acepta como preocupante de caída para pensar también en esta enfermedad? Pues digamos que en relación con la caída del ónfalo hasta una semana, después de eso ya pensaríamos en retardo, pero es la suma del retardo más infecciones recurrentes en el ónfalo lo que nos tiene que alertar para esto, porque no es solamente la caída del ónfalo, sino que esto se asocie a infecciones recurrentes en el área del ónfalo, es decir, que en el momento que se cayó hace una onfalitis, y lo otro es la extensión de esas infecciones tipo onfalitis. Entonces, cuando hagan verdadera celulitis de pared abdominal, que no es la típica onfalitis que vemos, hay que tener mucho cuidado con eso. Por ejemplo, si este niño prematuro del que hablas o estos prematuros que tienen una sepsis por salmonela y que en el primer mes de vida hacen 2 infecciones de ónfalo, inmediatamente activaríamos la ruta para hacer el abordaje diagnóstico. Pero el hecho de tener una sola infección por salmonela sin ningún tipo de afectación de piel es muy, muy difícil que abramos una ruta de este tipo. Gracias. Yo voy a de pronto recordar, de todas maneras, el ombligo, el ónfalo se puede demorar hasta 3, 4 semanas, más de 4 semanas. Podría uno pensarlo en el contexto clínico que exista una hiperleucocitosis, digamos una reacción leucemoide, y digamos con una onfalitis en lo posible que digamos le haga uno pensar el escenario digamos temprano. Sin embargo, hay que recordar que con el uso de la clorexidina como para la limpieza del ónfalo, se ha retrasado muchas veces la cicatrización y uno puede, hay mucha gente que se preocupa porque se demora en caer el ombligo y resulta que de pronto si uno pregunta hay uso de clorexidina y eso puede retrasarlo. Entonces, si no hay un contexto que no haya que digamos que no tenga infección y además hiperleucocitosis, uno podría estar
un poco tranquilo, a menos que persista más de 4 o 5 semanas y fuera de eso empiece a hacer algún proceso de este tipo infeccioso a nivel de piel, con hiperleucocitosis marcada, que es muy característico de estos casos. Eso sería lo que yo diría adicional. No sé si yo vi una mano levantada, Yesid. Ya no. Ya no. Ay, qué pena. Ingrid, qué gusto oírte. Ingrid es una colombiana muy amiga mía, que conocí en Nueva Orleans desde el entrenamiento. Ella era mucho más chiquita que yo y ahora es colega infectóloga y trabaja en el área en Boston. Entonces, qué rico que estés ahí y que nos puedas enriquecer también de pronto con algún caso. Están de verdad invitados. No sé si hay alguien más que quiera participar con alguna pregunta. Manuela, no te veo, pero creo que te vi al principio. Si quieren una última, digamos, comentario, si no, pues para invitarlos a que sigamos, aquí me voy a mirar a ver si me ven, sí, para que sigamos en esta reunión con casos que quieran compartirnos, porque creo que todos... ¿Sí? ¿Manuela? Bueno, Luis Miguel, muchísimas gracias de verdad por tu participación. Es un caso de verdad muy instructivo, nos enseña mucho y bueno, vuelves a ser invitado y los que quieran participar de verdad nos dicen. También hay adultos con nosotros, el doctor Jairo Pérez, que también está participando con los fellows. Bienvenidos a brindarnos una de las reuniones con algún caso que pueda ser, digamos, instructivo para todos. Si no hay más preguntas porque no veo manos levantadas, los estaremos invitando. Luis Miguel, de verdad, muchas gracias, fue un placer. Gracias, Marta. Participaras con este caso que enseña mucho y nos vemos en un mes por el mismo canal. Bueno, gracias. Bueno.